antes de llegar los hermanos de nuestra iglesia, la Columna. Un saludo para todos ustedes. Igualmente, no sé si quieren enviar saludos. Muy bien, gracias. Gracias también. Muy bien, vamos a poner una presentación aquí para que ustedes también sean partícipes de lo que vamos a compartir en esta mañana. Quiero que pongamos atención, luego vayamos en la pantalla. No sé si ya tenemos, sí, póngale nomás. Comparte ahí para los hermanos que están también de forma virtual, para que puedan mirar todo eso. Vamos a ir compartiendo con ustedes. Me pidieron que compartamos con ustedes el tema de la mayordomía. No voy a hablar de diezmos y ofrendas, pero sí de la mayordomía. Entonces vamos a... Muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces, usted me va a ir ayudando, ¿no? Nada más que vamos avanzando, ¿sí? Entonces vamos a hablar en esta oportunidad de la mayordomía del templo. Entonces para eso tenemos un segundo. Vamos avanzando. Que vaya avanzando. ¿Sí? Ahí está más o menos un esquema de lo que vamos a ver. La mayordomía, las 4T, y de esa vamos a ver la primera T, podemos decir, el templo, que es relacionado con el cuerpo humano. No sé si aquí hay algún médico, me va a ayudar, ¿sí? Me va a ayudar si es que algo me equivoco. Gracias. Entonces, muy bien. ¿Qué vamos a decir sobre la mayordomía? Antes de eso vamos a ver una ley que quiero que usted no se olvide en esta oportunidad. La mayordomía cristiana, ¿qué significa? Es el estilo de vida de una persona. Cuando usted hable o escuche de mayordomía, está hablando de estilo de vida de cualquier persona. Y eso comprende las 4T de la vida. Vamos a ver cuáles son. El primero es templo, o sea, nuestro cuerpo. La segunda T, los dones, habilidades, destrezas y ministerios. Clarito. Todos tenemos habilidades, dones y ministerios, ¿no? La tercera, a todos nos dio ¿cuántas horas por día? 24 horas. Nos dio 365 días. Hasta ahí todos ha dado igualito, pero de aquí viene la diferencia. Algunos les da 20 años de vida, 40 años de vida, 50, 60, 80 más años de vida. Sí, es la única diferencia que tenemos. Pero todos tenemos esta parte, esta T. La siguiente, y tesoro, es la parte de lo que corresponde el diezmo y las ofrendas. Entonces nosotros vamos a hablar de el templo. Vamos a hablar de esta T. Muy bien. Entonces, la mayordomía del templo tiene que ver con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra salud en forma definitiva, con nuestra personalidad, nuestro carácter, con nuestra apariencia y, como ya dijimos, nuestro estilo de vida. Debemos cuidar para que seamos una bendición. ¿Para quiénes? Para los demás. Dios nos ha llamado a ser una bendición para los demás. Sin un cuerpo no habría un receptáculo para depositar la vida. Por eso en la escuela sabática habíamos estudiado eso. Dios formó un cuerpo y allí depositó la vida. Lo primero que Dios dio al hombre fue un cuerpo físico. Después de formar maravillosamente, le dio vida y llegamos a constituirnos, ¿qué? Seres vivientes, almas vivientes, ¿no es cierto? Y todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos, por
tres razones le pertenecemos a Dios. Primero, porque somos creados por creación. La segunda es por redención. Y la tercera es por sustentación. Entonces, por estas tres razones, le pertenecemos a Dios. Por eso, en Primera de Corintios, ustedes saben algunos versículos y entre ellos está este, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por eso se llama la mayordomía del templo. Y por eso el apóstol Pablo en Primera de Corintios nos dice que todo debemos hacer para gloria de ¿quién? Dios. Para la gloria de Dios. Ahora, entonces, en esta mañana todos vamos a salir graduados de MBA. No sé si alguna vez, sí, pero no graduados de esa, de Master Business Administration, sino vamos a ser másteres administradores de nuestro cuerpo. Así como dice Master Body Administration. Tenemos que aprender a administrar bien nuestro cuerpo. ¿Bien? Entonces, de eso se trata esta administración, esta mayordomía. Ya dijimos que nosotros somos templo del Espíritu Santo, entonces por eso es que debemos recordar esto, que Dios formó un cuerpo físico, alentó con vida y llegamos a ser seres vivientes. Por eso es que nosotros somos la maravilla de Dios. Sí, y alguien decía, somos la niña mimada, decía un niño mimado. Sí, debemos sentirnos así, somos los mimados de nuestro Dios. Entonces, por eso es que nosotros en esta mañana vamos a recordar, por eso preguntaba si algún médico que nos va a ayudar un poco en esto, aprender de la fisiología del cuerpo para cuidar este templo, para administrar bien este templo. Entonces, ¿qué somos? El cuerpo humano, nosotros sabemos que está conformado por células, tejidos, órganos y sistemas. Y los sistemas, nosotros tenemos nervioso, sistema circulatorio, óseo, muscular. Pues, no es una clase de biología, pero vamos entendiendo, vamos aprendiendo esto. Y últimamente hemos visto ahí que en estos últimos tiempos se ha hablado mucho del sistema linfático, ¿verdad? ¿Eh? Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poquito del corazón. El corazón dice que mide 15 centímetros de largo y un diámetro de 12 centímetros, ¿no? Entonces, deja de funcionar el corazón. ¿Qué pasa? Chao la persona, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente. ¿Ya? Dice que late 70 veces por minuto, 4.200 veces por hora, 100.800 veces por día, 36 millones de veces en un año. Ahora usted multiplique ese número por su edad. Ya sabe cuánto ha trabajado su corazón. ¿Sí? ¿Ya? Cada latido bombea 71 gramos de sangre. Haga cuenta. ¿Sí? 4.970 gramos por minuto. 300 kilos por hora. 7 toneladas por día. Un músculo tan pequeñito que usted lo puede tener en su mano. ¿Cómo trabaja? ¿Sí? ¿Qué más? Muy bien. Toda la sangre del cuerpo humano. ¿Cuánto de sangre tiene usted en su cuerpo? Unos tiene entre 5 y 6 litros. O sea, de acuerdo a la contextura física, ¿no? Eso tenemos, ¿no? Y ahora, toda esa sangre, esos 5 o 6 litros que usted tiene en su cuerpo, demora en dar la vuelta a su cuerpo 3 minutos aproximadamente. ¿Sí? Entonces, el corazón bombea 11 litros por minuto. ¿Sí? Entonces, vemos que es un pequeño órgano, que tiene un trabajo incesante y bombea cada día lo que equivale a levantar un peso de 122 kilos, una distancia de 30 centímetros. ¿Sí? ¿Se imaginan eso? Corazón. ¿Sí? Muy bien.
Ahora los glóbulos rojos son células más sencillas. ¿Cuántos son? 25 millones recorren 90,000 kilómetros de vasos sanguíneos. Si usted pone un vaso sanguíneo a continuación de otro, quien llega a tener esa distancia, 90,000 kilómetros. ¿Sí? Se origina en la médula ósea, vive unos 4 meses y tiene tiempo en el cual viajaron por su cuerpo unas 75,000 veces y luego regresan a la médula ósea. ¿Qué diremos de los pulmones? Contienen alrededor de 3,785 litros de aire, esa es la capacidad. Pero si usted es un poquito más corpulento, más alto, tiene un poquito más capacidad cuando están llenos de aire. Cuando respiramos 122 veces por hora. Y metemos en nuestros pulmones 2,411 litros de aire. ¿Cuántos? 90,000 litros por día. Sí. Espero que estos números no les aburran. La suma total de la superficie de todas las células de los pulmones necesitaría una cancha de tenis para extenderse. Si usted pone una célula a continuación de la otra, sale una cancha o un lugar como este, más o menos. ¿Sí? ¿Qué diremos de la piel? La piel está formada por tres capas, más o menos de un espesor entre 3 milímetros y 6 milímetros. Y esta piel soporta una presión bastante interesante, 3 veces la presión atmosférica. Eso puede soportar. Es como si usted soporta eso, ¿sí? Esa presión, la piel. En una pulgada cuadrada de la piel hay 35,000 poros y por esos poros también respiramos. ¿Sí? Cada poro es comparado como una pequeña cañería que mide unos 3 milímetros y si unimos se llega a esa distancia de 61 kilómetros. ¿Sí? Cada poro usted le va uniendo y forma eso. ¿Cuántos huesos tiene? 270 huesos, dicen. No sé si estoy bien, los que es médico, estoy corrigiendo. Sí, sí. 500 músculos. Sí. Y ahí sí yo les admiro a los médicos porque tienen que aprender de memoria todos los nombres de todos los músculos. Los huesos tienen una cantidad. Una cosa interesante, ¿no? El sistema digestivo dice que mide 10 metros de longitud, desde la boca hasta el último extremo. 10 metros de longitud, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito del cerebro también. El cerebro, el peso promedio del cerebro es de 1,5 kilogramos en el hombre y 1,2 kilogramos en la mujer. No quiere decir que la mujer sea menos inteligente, no, al contrario, ¿no? Es más efectivo, eso sí. Muy bien, entonces pesa eso. Usted no puede tener el cerebro en su mano. ¿Sí? Sí, no. Podemos contenerlo en la mano y eso es algo excepcional. ¿Sí? Vamos a ver qué más cosas. Tiene los nervios, son más de 10 millones de nervios, están conectados con el cerebro por medio de la espina dorsal y constituye la mejor guardia para el cuerpo. El cerebro da reacción a todo, absolutamente todo. Ya vamos a ir viendo esto. Es un órgano de carne, materia gris, con altísima capacidad de grabación. Desde aquí quiero que me ponga atención. Enorme capacidad de almacenamiento. Los expertos dicen que tienen la capacidad de almacenar unas 40 veces los 600 millones de libros que existen en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Esa es la capacidad de grabación de su cerebro.
de nuestro cerebro. Entonces, cuando decimos, aprenda un versículo de memoria, entonces ya cae bajo nuestra responsabilidad, ¿sí? De aprovechar al máximo nuestro cerebro. El cerebro es la parte más compleja del ser humano, eso sí, y la parte más interesante, la parte que más me gustaba en biología, esa parte, ¿sí? Sus células llamadas neuronas pueden conectarse entre sí y establecer contacto con otras 15,000 neuronas. Sí. El cerebro controla los diferentes procesos corporales, como todos sabemos. Controla la respiración, la digestión, la producción de hormonas, los recuerdos, el almacenamiento de los recuerdos, el procesamiento de las emociones, los pensamientos, la personalidad, y así podemos seguir mencionando muchas cosas acerca del cerebro. Nosotros somos lo que nuestro cerebro es. Ya se imagina cómo es nuestro cerebro y cómo es nuestro corazón, nuestro cuerpo, digamos. Cuando este deja de existir, también desaparecemos. Son dos órganos vitales, el corazón y el cerebro, ¿no? Hemos sido dotados entonces de un cerebro que aún no hay una computadora de un gran tamaño que pueda asemejarse al cerebro, ¿sí? Hacer todo lo que la mente es capaz de hacer. Existe una conexión íntima entonces entre la mente y el cuerpo, ya que la mente, el cerebro da las diferentes órdenes a nuestro cuerpo. Por lo tanto, nosotros debemos tener mucho cuidado de nuestra mente. En la mente se encuentra el comando central de todo el cuerpo. De ahí salen las determinaciones que pasan por un sistema complejo de comunicación llamado sistema nervioso. Todos nosotros conocemos eso. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? David exclama. ¿Qué exclama él? Él dice, viendo todas estas maravillas, dice lo siguiente: porque tú formaste mis entrañas. Todo lo que acabamos de ver, todo lo que está dentro, ¿sí? Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y por eso te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Hermanos, no nos queda más que alabar a Dios por esa maravilla de cuerpo humano que Dios nos ha dado, nos ha puesto en nuestras manos. Ahora, la señora White también hace una declaración siguiente. La condición de la mente tiene mucho que ver con la salud del organismo físico. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afecta su vida íntima. Tome nota de esta frase. Yo aquí subrayé esta parte. El cielo puede comunicarse con el hombre. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestra mente, de nuestro sistema nervioso. Y por eso es cuando administramos nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, empezamos administrando bien nuestra mente. Y aquí es el medio de comunicación del cielo con nosotros. ¿Sí? Vamos a ver qué cuidados vamos a tener eso. Hablemos un poquito de los sentidos también. La ventana del alma, también lo llaman las avenidas del alma, posibilitan el alimento a la mente. ¿Cómo alimentamos la mente? Es por medio de los sentidos. Vamos a ver. Por lo tanto, los sentidos son de incalculable valor y debemos usarlo de manera sabia. Los sentidos. Vamos a ver cuáles sentidos. Y ahí tenemos los sentidos físicos. ¿Cuántos son? Unos dicen que tienen 5. Alguien dice no, son 6. Tienen el sexto sentido, los varones no sé. Pero yo he encontrado que son 9 sentidos. ¿Cuáles son?
Ya todos sabemos, la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, el kinestésico, y eso lo estamos experimentando ahora, si no, si no experimentamos, estamos con frío, ¿verdad? Entonces, ese es el sentido kinestésico. Muy bien, el otro es de termocepción también, vemos la sensación de frío, calor. La equilibriocepción, la nocicepción. O sea, usted siente dolor cuando alguien, usted le pincha, a veces un insecto tan pequeñito nos pincha y sentimos, ¿no es cierto?, que nos pinchó, ¿no? La propiocepción, y así dicen los expertos que son 9 sentidos físicos, no solamente son 5. Pero aparte de eso hay otros sentidos más. Los sentidos no físicos, ¿cuáles son? El sentido común, el sentido de necesidad, el sentido misionero que los adventistas a veces creo que hemos perdido, ¿no? ¿Sí? El sentido de orientación, el sentido de urgencia, de responsabilidad, sentido de puntualidad. Algunos de nosotros nos hace falta desarrollar ese sentido de puntualidad cuando venimos a la casa de Dios, ¿sí? El sentido de identidad, sentido de pertenencia, sentido de justicia, y etcétera. Yo podría pasar otra hora explicando todos estos nuevos sentidos. Son más de 20 sentidos no físicos, y entre ellos usted ya sabe cuál debe desarrollarlo más. Muy bien. Ahora vamos a dedicar solamente, si me dedico todo eso, no alcanzo ni hasta las 6 de la tarde. ¿Sí? Solamente voy a dedicarme a mencionar esos 3 sentidos, ¿sí? Cómo alimentamos por allí nuestra mente. ¿Sí? El gusto, físicamente somos y estamos compuestos por lo que comemos y bebemos, por el sentido de nuestro gusto, por lo que permitimos que entre por nuestra boca. La salud física depende de lo que comemos, entonces, ¿sí o no? La salud física, grábese en esto, depende de lo que comemos. Ahora, ¿qué será cuando es nutritiva la alimentación? ¿Tendremos buena salud? Claro que sí. Pero si comemos otra cosa, fast food, algunos de esos elementos que dicen allí, galletas, bizcochos, hamburguesas, comida rápida, todo eso, ¿qué salud esperamos allí? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué clase de salud tendremos? Lógicamente vamos a tener mala salud. Entonces nosotros somos lo que ingerimos, lo que comemos por nuestra boca. Espiritualmente también comemos o contemplamos por los ojos. Ojo esto. Mucha atención. Y lo que percibimos por los oídos. Nosotros, en cierto sentido, comemos por nuestros ojos y también por nuestros oídos. ¿Por qué? Estas avenidas del alma son el alimento de nuestra mente. Muy bien, los ojos son las lentes más perfectas y por eso pasan las imágenes que están colocadas en el archivo de la mente. Dijimos que en la mente tiene una alta capacidad de grabación. Entonces, aquí va a generarse un archivo, un disco duro, digamos, que va a estar influenciado por los sentimientos, las decisiones que usted toma, porque más por el comportamiento. Por eso nosotros necesitamos hacer una selección correcta de lo que vemos. ¿Y qué es lo que nomás vemos? En el internet, la televisión, y ahí tenemos la pantalla gigante, la pantalla mediana y la pantalla chica. Entonces, quiero que usted se haga esta mañana una evaluación. ¿Cuánto tiempo dedica a estos 3 tipos de pantallas? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios? Hagamos la evaluación. Entonces, ¿qué estamos alimentando en nuestra mente? Ahora, los oídos son los equipos de sonido más perfectos que existen. Allí se registran y identifican variados tipos de sonidos. El oído tiene la capacidad de distinguir qué tipo de nota musical es, ¿verdad? Por eso es que la mayordomía o administración
o MBA que usted va a hacer, va a salir graduada esta mañana, dice, es la administración sabia, segura, para vivir saludablemente. En el aspecto físico y en el aspecto espiritual. Por eso es que nos transformamos en lo que comemos y lo contemplamos. Entonces, ¿qué estamos contemplando? ¿Qué estamos mirando? La pluma inspirada en el conflicto de los siglos dice lo siguiente. Hay una ley en la naturaleza intelectual y espiritual, según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. Entonces, eso quiere decir que por la contemplación nosotros somos cambiados. La contemplación, esta es la ley que hay en nuestro medio. Usted está participando de esta ley, así como participamos de la ley de la gravedad. Esta es una ley. Usted se transforma en lo que más contempla. La inteligencia, la mente. Para terminar de leer la frase. La inteligencia, la mente se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Entonces la pregunta es, ¿en qué se ocupa su mente? ¿Qué está contemplando diariamente? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Buena o mala salud? Usted va a hacerse la evaluación esta mañana. Es una ley ineludible. Todo ser humano pasamos por esta ley. No hay nadie que se escape de esta ley. Somos lo que permitimos que ingrese por ¿dónde? Por nuestra boca, por nuestros oídos, por nuestros ojos, tanto física como espiritual. Ahora el cerebro, vamos un poquito más acerca del cerebro. ¿Qué pasa con el cerebro? Es la mejor y más grande computadora que existe y fue hecha por el Todopoderoso. Amén. Tiene millones de neuronas, tenemos una cantidad de circuitos entrelazados entre sí y no lo vemos. Y tiene millones de cables y circuitos entrelazados. Es tan complejo y delicado, ¿sí? Por eso una operación del cerebro es cosa seria, ¿no? Cosa de mucha importancia. Pero tenemos dos hemisferios. ¿Cuáles son los dos hemisferios? El lado derecho que gobierna ¿qué? El intelecto y la razón. El lado derecho, el hemisferio derecho. Y el lado izquierdo que el izquierdo que dice gobierna las emociones. Por eso es que cuando un joven cristiano se enamora de una chica, hay un diálogo entre los dos hemisferios. El lado izquierdo de las emociones le dice, esa chica me gusta. O los varones o las mujercitas también, ese chico me gusta. Sí, el lado izquierdo. El lado derecho le dice, ¿y es cristiano? ¿Es fiel? El lado izquierdo le dice, sí, pero me gusta este chico o esta chica. ¿Sí? En otras palabras, hay un diálogo entre los dos hemisferios, hay una relación entre ellos. ¿Sí? Entonces, ya vemos eso. Hay interacción entre el cerebro, que es la capital, o el corazón y el centro. Por eso es que la Biblia, cuando se refiere al corazón, está refiriéndose a nuestra mente, el corazón de nuestra vida. Todas las señales que salen del cerebro hacia el cuerpo hacen que nosotros actuemos. Porque el cerebro lo que da es una acción, una orden, y usted ejecuta la orden que le da su cerebro. ¿Sí? El cerebro usa toda la información que usted ha grabado previamente. Yo en la mañana en la escuela sabática les decía, ¿cómo habrá sido el cerebro de Adán cuando Dios le dio el primer soplo de vida? Digamos, como dice, una alta capacidad de grabación, habrá sido un disco duro nuevito. Como
0 kilómetros. Y ahí empezó a grabarse toda la información, las experiencias a través de lo que vio, lo que sintió, lo que palpó, todo eso, ¿sí? Entonces, allí se fue grabando toda esa sensación, todo fue ingresando. Usted haga cuenta, ¿cuántos años vivió Adán? Muy bien. ¿Qué capacidad de grabación habrá tenido ese cerebro? ¿Cómo estará ese cerebro? Y dice que ese cerebro Dios tiene guardado, almacenado en los libros del cielo. Sí, porque cuando el Señor Jesús vuelva por segunda vez, ese cerebro, el grabado, le va a volver a poner en otra carne a Adán, y va a volver a resucitar con esa sensación. No se pierde. Todo lo que usted graba en su cerebro no se va a perder. Interesante. Esa información depende de lo almacenado y programado. Y esto es igual a un computador. ¿Cómo hace un computador? Acá hay expertos en computación. ¿Qué hace el computador? ¿Sí? Usted le mete un programa, le mete información y el programa le da una acción conforme a lo que usted ingresó al computador. En otras palabras, de acuerdo a lo que usted ingresa, le da el carácter a su computadora. Igualmente, conforme a lo que ingresamos por nuestro cerebro, nos da como resultado un carácter. Y la señora Fay eso ya lo dijo hace muchos años atrás, ¿no? Las acciones no son más que el resultado de lo que usted ha ingresado en su cerebro. ¿Qué hacen los niños cuando son tiernos? Ustedes ven, cuando los niños son tiernitos, todos lo tocan, todos quieren tocar. Todos llevan a la mano, cogen a la boca, ¿sí? Todos quieren gustar. ¿Por qué? Porque están descubriendo nuevas sensaciones y nuevos descubrimientos. Y todo esto se va almacenando en el cerebro. Además, aprendemos nosotros también con los sentidos. Ahí ingresamos mucha información. Todo está indeleblemente grabado, hermanos, allí en nuestro cerebro. Así no nos acordemos, pero está grabado allí. Todo lo que hemos visto, tocado, todo lo que ingresó por nuestros más de 26 sentidos, ¿sí? Se queda grabado en nuestra mente. Esto quiere decir, todo el programa que usted vio en la televisión, todo lo que usted está contemplando en la pantalla mediana, lo que ve en la pantalla chica en sus celulares, todo esto está grabado, quiera o no. Esa es la capacidad de grabación. Digamos. Nuestro carácter se forma en base a todo eso. Se va formando. Si se controla entonces como premisa, digamos, si se controla el cerebro, entonces se controla el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Cuán importante es comprender esto, sigamos. Y Satanás lo sabe muy bien eso. ¿Sí? Y por eso es que quisiéramos que ahora no nos olvidemos de esto. Y busca controlar el cerebro y por lo tanto va a controlar su cuerpo. Similar a lo que hace el hipnotista. Y Satanás es el mejor hipnotizador. Nos quiere controlar absolutamente todo. Y hoy, a propósito de esto, el nuevo orden mundial está buscando controlar a toda la humanidad. Ya ha hecho el experimento que nos pasamos estos dos últimos años. Increíble con esto, es un maravilloso. Ahora, Pavlov hizo algunos experimentos, ¿sí? Por ejemplo, cuando quería a su perro dar comida, dice que sonaba una campana y le daba la comida. Así le programó. Cada vez que sonaba la campana, el perro salivaba, ¿sí? Y recibía la comida. Y así mismo, de igual forma, le desprogramó sin darle comida. ¿Sí? Yo a mi mascota también lo tengo programado. Suenan las bolsas de la comida de los perros, suenan, ¿verdad? Suena eso y él ya sabe que le vamos a dar de comer, ¿sí? Entonces, ese es el experimento de Pavlov, ¿sí?
Pero ahora ustedes van a participar ahora. Todos van a participar, a menos que ustedes cierren los ojos y no escuchen, pero todos van a participar ahora. Voy a pedir que me ayude. Hay un regalito, dice, no sé si quien quiera llevarse este regalito. Vamos a ver. Muy bien. Antes de eso, quisiera una persona, un voluntario que venga, una señorita, una dama. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué es esto? Limón. Limón. Sí. Y están los amarillos. Jugoso, ¿verdad? ¿Usted ha partido alguna vez un limón? Muchas veces. Muchas veces, ¿no es cierto? Ella ha experimentado, ¿no es cierto? Entonces sabe cómo partir. Sí. Le vamos a dar un platillo para que sea más fácil, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Le vamos a dar. Con mucho cuidado, no se vaya a cortar. Muy bien. Ya, pártele más. Ahí. Creo que así se parte un limón. Aprendan, chicos. Gracias. Gracias. Sí, ¿verdad? Muy bien. Y está dulce, ¿verdad? Y esto es bueno para la garganta. Les pregunto, ¿qué les pasa a ustedes? Están salivando como el perro de Pablo. ¿Y por qué salivar? Porque ustedes vieron el limón amarillito, está jugoso, y a propósito, está dulce. ¿Sí? Entonces ustedes ingresaron en esa información, experimentaron ahí limones dulces, ácidos, y así, ¿verdad? Entonces, si ven con esa experiencia que pasamos, cómo todo lo que ingresamos por nuestra mente, por lo que experimentamos, yo le preguntaba si había cortado un limón, eso experimentado muchísimas veces, sabía cómo cortarlo. Entonces, toda esa información quedó grabada en el cerebro. Y la reacción natural de todos, y por eso dije que todos vamos a participar. ¿Qué pasó? Hubo una reacción ante una información que le hemos ingresado en nuestra mente. Muy bien, avanza. En base a lo que ustedes grabaron, en otras palabras, a la programación, los programas que ingresaron, entonces salivaron una acción física. Entonces, el resultado de nuestras acciones son resultados ¿de qué? De lo que está en nuestro cerebro. ¿Y qué diremos de las propagandas? Hoy las propagandas buscan eso, programar nuestro cerebro. ¿Sí? Y por ahí hay un programación neurolingüística. ¿Sí? Entonces, una serie de cosas. Hay muchos productos que compramos solamente porque vemos en las propagandas. ¿Sí? Usted compra muchas veces porque ha visto o oído en la televisión, en internet, todo eso. ¿Sí? La música rock programa el cerebro para el uso y consumo de drogas. Por eso se dice que los jóvenes tengan mucho cuidado con el tipo de música que escuchan. El diablo programa la mente e induce a la acción. Y eso es lo que busca. Entonces, por eso es nuestra lucha. Recuerdan muchas veces lo que vemos en la televisión. Coca-Cola, la chispa de la vida, ¿no? Y algunos ya tienen sed solamente por haber escuchado eso. Avance. No se ve. Quedó dormido. ¿Sí? Antes fue la era de la tecnología y ahora lo llamamos
la tecnología y de la información. Tenemos muchísima información que es imposible leer todo y ver todo eso, ¿no? Entonces, esta es la era de la información. Y los medios de comunicación aprovechan mucho esto. Nosotros actuamos en base a esa información. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Tenemos YouTube, Facebook, TikTok y así una cantidad de redes sociales. ¿Qué cantidad de información estamos metiendo en nuestro cerebro? Ahora, ¿qué significa esto espiritualmente? ¿Qué es lo que más nos interesa? Podemos programar la mente con la información que introducimos y luego actuamos en base a lo programado. Esa es la primera conclusión que llegamos. Ahora, la violencia genera violencia y ustedes han escuchado noticias como los niños, por influencia de la televisión o juegos infantiles, juegos de niños, juegos animados, llegan hasta producir algunos crímenes, ¿no? Cuando se ven crímenes, la mente se vuelve insensible, ya no nos llama la atención. Las mentiras de la televisión y todas las pantallas nos vuelven más mentirosos. Tengan mucho cuidado con eso. Se induce el deseo de buscar dinero más que cualquier cosa, más que las cosas espirituales. Y eso nos vuelve más avaros y más ambiciosos. Sí. Si se ven novelas donde se comete adulterio, las cosas espirituales pasan a segundo plano y estamos más propensos a caer en esas violaciones. ¿Qué diremos de lo que usted ve a altas horas de la noche, donde nadie nos ve? Hermanos, con la pornografía. La mente se acostumbra a lo que ve y se vuelve más salvaje, inicua, corrupta e inmoral. ¿Qué decir de los niños que ven juegos animados? Ya mencionamos esto. ¿Qué decir de los jóvenes, de los adultos que prefieren quedarse en la casa en vez de venir a la iglesia, a la escuela sabática, o asistir al programa de jóvenes? Espero que aquí todavía hay programa de jóvenes. Sí, espero que la asistencia sea masiva. No prefieran otra cosa. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? En Proverbios 23:7 dice lo siguiente: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Come y bebe y te dirá más. ¿Qué cosa? Su corazón. Su corazón no está conmigo. Yo creo que ya se quedaron dormidos. Sí. Como es nuestro pensar, así somos. Por esto es importante cuidar las avenidas del alma. Ya saben, no solamente son 5 sentidos. Hay muchos más. Los sentidos espirituales especialmente debemos desarrollar. El cerebro se adapta a lo que ingresa y determina la forma que actuamos. Eso quiero que quede en su mente. Nosotros somos el resultado de lo que hay en nuestro cerebro, en nuestra mente. Ahora, ¿cómo es el proceso eso? Hay la programación, ya vimos, se introduce un programa como similar a una computadora. Viene la información del cerebro, viene la acción. Una acción, más acciones que vienen, los hábitos. Y por eso es que en la iglesia hubo un programa de las 40 madrugadas, ¿sí o no? Yo decía, ¿por qué 40? Entonces aquí está la razón. Cuando usted repite las acciones 40 veces, eso se vuelve un hábito. Y muchos adventistas hemos quedado con ese hábito. Ya no nos podemos quedar dormidos a la madrugada. Nos despertamos temprano, ¿sí? Para tener nuestra comunión con Dios. Ese es el hábito que la iglesia desarrolló. Espero que algunos todavía sigan con esto.
Y luego, la práctica continua de los hábitos generan las costumbres. 120, 180 veces usted repite una costumbre, ya se vuelve algo propio de su vida. Las costumbres forman el carácter. He ahí el proceso. ¿Sí? Ese es el proceso que ha surgido en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, y estamos formando nuestro carácter. Los hábitos quedan grabados para siempre en el sistema nervioso hasta la venida del Señor Jesús. Esos hábitos nadie los quita, a menos que lo único que pueden hacer es tal vez amortiguarse o detenerse, pero quedan grabados hasta cuando Él venga. Entonces, por eso debemos tener cuidado de formar hábitos correctos y no permitir que ingresen cosas que nos den malos hábitos. Pero, ¿qué hacer con esto? Hay un secreto, y está en 2 de Corintios 3:18, que dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo de la gloria del Señor, somos transformados, somos cambiados. Hay una metamorfosis, un cambio en nosotros cuando nosotros miramos al Señor Jesús. De gloria en gloria, dice, en la misma semejanza como por el Espíritu. Entonces, viendo a Jesús en toda su gloria, nosotros somos transformados. Entonces, aquí se cumple la ley de la contemplación. Si estamos acostumbrados a verlo, las pantallas grandes, mediana y chica, nos acostumbraremos y seremos el resultado de eso. Pero si por medio de la contemplación contemplamos a Cristo Jesús, entonces seremos transformados de gloria en gloria. Si lo pasado, esos hábitos malos que hemos ingresado, esos quedan grabados allí, pero Dios nos ayuda a transformar y nos ayuda a cambiar. Por eso es que el consejo de esta mañana es que contemplemos a Cristo Jesús. Permitamos que entre Cristo. Ahora, ¿cómo puede entrar Cristo a nosotros? En nuestra vida, en nuestro cerebro. Y ahí está el secreto. Lea su Biblia. Lea los libros cristianos. Lea, ingrese a esa página de E.W. Richens. Ahí están todos los libros de la pluma inspirada. Nosotros en español tenemos apenas unos 110 libros, pero allí hay 1800 libros. Sí, si usted sabe inglés, ingrese, lea y aproveche eso. Contemple al Señor allí. ¿Sí? Y también por la oración, por los himnos. ¿Sí? Cuando toque cantar, cante, alabe a nuestro Dios. Y entre paréntesis, en el Apocalipsis hay 7 himnos, especialísimos esos himnos en el libro de Apocalipsis. Ingrese, busque, investigue los 7 himnos. Sí, ahora haga obra misionera, participe en los estudios bíblicos. En fin, muchas cosas que hace la iglesia. Yo escuchaba los anuncios que daban de aquí, muchas actividades que hace la iglesia. ¿Para qué? Para que nuestra mente esté ocupada y contemplemos al Señor Jesús y dejemos de contemplar otras cosas que nos van a perjudicar en nuestra vida espiritual. Pero algunos dicen, no, la Biblia es aburrida, es cansada, yo ya la he leído ya varias veces, pero es aburrido, no les gusta leer, más les gusta ver televisión o películas de Netflix, hay cosas interesantes, dicen, ¿no? Algunos prefieren eso, ¿no? O algunos prefieren novelas, ¿sí? El diablo así, de esa forma, nos programa y veremos otras cosas y luego actuamos en base a esa información. Nos gusta más lo que ha ingresado por medio del gusto, la vista y el oído. ¿Sí? Entonces, ¿qué más nos gusta? Usted hágase la evaluación. ¿Qué es lo que más le gusta? Ahora yo voy a hacer un experimento. Voy a pedir que vengan 2 niños. A ver, ahí están los niños. 2 niños. Venga, venga.
Los niños aquí. No, qué bueno. Voy a hacer un experimento con ellos. Ustedes me van a decir, ¿sí? ¿Qué les gusta más? Primero tú, después tú. ¿Ya? ¿A quién les gusta esto? ¿Y esto? Ahora sí tengo un problema. Ahora tienen que decidir ustedes. ¿Por este o por este? A ver, ¿qué decides? La banana. Muy bien, Tom. ¿Y tú? Ya, te tocas. Gracias. Ya, puede servirse, pero luego de que termine. ¿No? Muy bien. Ahora, ¿por qué los niños, la niña escogió la banana? Ya, ella actuó de acuerdo a la información que estuvo grabada en su mentecita. ¿Sí o no? Este experimento hecho en varias iglesias. Y hay diferentes respuestas. Depende de qué tiene más desarrollado el gusto. ¿Sí? Entonces, vemos con esto que todos nosotros actuamos conforme a lo que hemos ingresado. Ahora, cuando no nos gusta, ¿qué hacemos? A través de comer y comer, y así no nos guste, desarrollamos un nuevo gusto. Aquí me acuerdo de la experiencia del pastor Bulla, no sé si ustedes habrán escuchado. La papaya. No, no he escuchado. Dice, cuando él se casó, lo primero que la flamante esposa le dio fue una gran papaya de desayuno. Y a él no le gustaba la papaya. Bueno, como por amor, por enamorados, se comió la papaya. Al siguiente día, otra papaya. Y ahora está más difícil. No le gustaba. Y así de poco a poco y fue desarrollando el gusto. ¿Sí? Ahora dice, no puede desayunar sin papaya. ¿Sí? Entonces, cuando algo no nos gusta, ¿qué debemos hacer? Comer, comer, y las acciones repetidas. Repita 40 veces y después le va a gustar eso. ¿Sí? Así es con la contemplación y la lectura. Si a usted no le gusta leer la Biblia, lea más la Biblia. Lea más el espíritu de profecía. Profundice esos temas. Lea bastante. Y allí va a desarrollar el gusto. Y esas cosas son las que van a mejorar. Hay que hacer lo que no nos gusta. Leer más la Biblia. Sí. Sigamos. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte a través de la práctica. Es allí donde Dios va cambiando y da gusto a lo que no nos gusta. Dios nos va a ayudar a cambiar esos gustos, esos desarrollos que Dios quiere. Entonces, allí es cuando el Espíritu de Dios actúa. Pero si no lo hacemos, no podemos cambiar los gustos porque estamos programados para lo malo. Desventajosamente, estamos con esta naturaleza carnal que tendemos a hacer nada. Lo que es bueno no tenemos desarrollado. Día tras día hay que hacer lo que no nos gusta y luego nos va a gustar y vamos a encontrar deleite en las cosas espirituales. Sí. Hay que perseverar, hermanos. Este es el tiempo de perseverar. Hay que perseverar mucho más. El Señor transforma los gustos y hábitos de los malos en buenos. Somos transformados, decía el versículo anterior que habíamos visto. Vamos a ver algunos versículos más que nos van a ayudar en este proceso de cambio, de modificación. Ahí dice, todo lo puedo. Pero ¿esto qué significa? Que nosotros vemos que hay una combinación del esfuerzo humano y la ayuda divina. Pero si usted no hace ningún esfuerzo por cambiar esos malos hábitos, Dios no le va a ayudar. No esperemos milagros. La base de la experiencia personal, aquí vemos que
hagamos del estudio de la Biblia frente a otros libros como prioritario el estudio de la Biblia. También nos acordamos de la experiencia de la señora White. Dice, cuando ella empezó a tener problemas de salud, ¿sí? Ella consumía carne. Se sentaba a la mesa y no había carne, se sentía la persona más infeliz. Y es así como ella poco a poco decía que el cerebro es el que ordena, da la orden, no el gusto, ¿sí? Entonces ella empezó a cambiar el hábito y dejó el consumo de carne y se dedicó a comer las cosas saludables. Entonces, ¿cómo? Con perseverancia, con perseverancia. ¿Sí? Lo mismo vemos el apóstol Pablo, también tuvo otra experiencia. Golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, dice. ¿Sí? En la parte física debemos dominar. Nuestra razón debe dominar nuestro cuerpo físico. El cerebro es la capital y debe dominar el cuerpo y no al revés. ¿Sí? Para muchos el apetito nos gobierna, pero no debe ser así. La razón debe dominar al apetito. Así no nos guste. Sabemos que eso hace bien, entonces debemos consumir, hacerlo un hábito y una costumbre, y de esa forma estamos edificando un carácter. Avancemos. Dice, solo los que hayan fortalecido su espíritu, su mente, con las verdades de la Biblia, podrán resistir en el último gran conflicto. Satanás está haciendo esfuerzos desesperados para la lucha final. Él está desesperado por ganar su mente. Quiere controlar su mente y así lo quiere controlar en nuestros cuerpos también. Entonces, es importante que los engaños del diablo son tan grandes. Nos espera tiempos más difíciles, hermanos. Tiempos en que debemos tomar decisiones muy importantes. ¿Sí? Y por eso es que debemos tener bien claro esto. Ahora es cuando debemos programar nuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Que eso sea prioritario. La falsificación se asemeja tanto a la realidad que es difícil y será imposible distinguirla sin la ayuda de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Por eso es el pedido en esta mañana. Leamos, estudiemos la palabra de Dios, que eso nos va a ayudar. En estos últimos días, el diablo nos podría engañar fácilmente si dejamos o le permitimos que nos programe la mente con sus inventos, con sus mentiras. Cuando atendamos más a las cosas del mundo y prestemos más atención a ellos. Ya no es tiempo de dedicar a las cosas del mundo, dediquémonos más a las cosas espirituales. Eso es lo que nos va a servir para la eternidad. Los sentidos se atrofian, se insensibilizan al clamor del Espíritu Santo. Si usted no da prioridad, ya que el Espíritu Santo, el cielo se comunica con su cerebro, si no da prioridad a eso, el cerebro se va a insensibilizar. Y usted no va a escuchar esa suave vocecita del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos aturdidos con el sonido de este mundo, con lo que hay en este mundo. ¿Para qué sirve todo este cuidado entonces? Quiero enfatizar en esto. El cerebro es el medio por el cual el Espíritu Santo y el cielo se comunican con usted. Entonces el Espíritu de Dios sí hace comunicación con el lóbulo frontal. Así es. Sí, hermano. Y hay una ciencia detrás de todo eso. Sí. Sí. En resumen, hermanos, hemos revisado lo que es la mayordomía cristiana. Espero que se hayan graduado de los MBA en esta mañana. Amén. Buenos administradores de su cuerpo. Amén. Que el templo, que es el cuerpo, el templo, la mente. Sí, sigamos. Las avenidas del alma, hemos visto algunos de ellos. ¿Sí?
Nada más un pequeño resumen para que usted se acuerde. Todo lo que ingresa a la mente nos lleva a la acción. ¿Qué acciones y hábitos y qué costumbres y qué carácter estamos formando? Usted hágase su propia evaluación. El examen para que se gradúe de MBA. La ley de la contemplación. No se olvide. Usted se transforma en lo que contempla, en lo que mira, en lo que escucha. ¿Qué predomina más en nuestra contemplación? Son preguntas para cada uno de nosotros. La Biblia, las buenas lecturas o las pantallas. Haga evaluación, tome un día, ¿cuánto tiempo dedica a leer su Biblia? ¿Cuánto tiempo pasa en las pantallas? Cualquiera de estas pantallas. ¿Qué están viendo ahora los niños, los jóvenes, los adultos, los mayores? Todos. Por lo tanto, nosotros somos y nos transformamos en lo que vemos y oímos. La palabra de Dios, algunos 2 o 3 versículos, y con esto concluyo. En la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo tanto, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud en alguna y algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, lo que aprendiste, recibiste y oíste y viviste o visteis, en esto hace. El Dios de paz estará en nuestros corazones. Amén. Otro versículo más. El versículo que leyó el hermano al inicio. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que todos los que estamos aquí podamos llegar a la patria celestial. Y San Pablo nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias. Y ahí vemos que Pablo dice, os ruego, nos ruega, hermanos, especialmente a nosotros que vivimos en estos últimos tiempos, nos ruega que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo para Dios, ¿sí? Agradable. Ese es el culto racional. La fe es razonada. La pluma inspirada tampoco deja de aconsejarnos. Dice, la vida es un regalo de Dios. Y hemos visto algunos ejemplos de eso. Se nos ha dado nuestro cuerpo para que lo cuidemos. El uso equivocado del cuerpo acorta el periodo de vida que Dios ha asignado para que lo utilicemos en su servicio. Cuando nos permitimos el cultivo de hábitos equivocados, por ejemplo, nos acostamos a altas horas de la noche y satisfacemos las demandas del apetito a expensas de la salud, colocamos los fundamentos de nuestra debilidad, de nuestra mala salud. Desequilibramos el sistema nervioso cuando descuidamos el ejercicio físico o recargamos de trabajo la mente o el cuerpo. Por eso el hermano alguien preguntaba qué significa la frase adelante. Algunos escucharon y contestaron muy bien. ¿Sí? En conclusión, hermanos, sabiendo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cómo va a vivir usted? La gloria de Dios. Que todo lo que hagamos con nuestro cuerpo sea para honrar a Dios. Siempre tenga presente eso. Está viendo las pantallas, tenga presente eso. La salud es un tesoro. De todas las posesiones terrenales, la más valiosa. Cuando lo perdemos la salud, estamos enfermos, ahí valoramos. Sí, solamente ahí nos damos cuenta. Es un terrible pecado abusar de la salud que Dios nos dio, hermanos.
Estamos transgrediendo las leyes de la salud cuando abusamos de nuestro cuerpo, cuando no lo cuidamos. Ya comáis o bebáis o hacer otra cosa, hacerlo para qué? Para la gloria de Dios. Ahora yo quiero hacer unas preguntas a ustedes. ¿Quieren que Dios programe su mente mediante el estudio de la Biblia, la oración y el testimonio? ¿Quieren? ¿Cuántos quieren? Otra pregunta. ¿Desea que su vida esté consagrada al Señor? Entonces cuidemos las avenidas del alma. Que Dios bendiga y disfrute de la compañía, ahora y por la eternidad. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bueno, hermanos, hoy ha sido expuesta la obra más grande de la creación, que es justamente nuestro cuerpo humano. Queremos agradecerle a nuestro hermano Olger por este hermoso tema. Realmente el que nos haya recordado, hermano, cada detalle con el cual fue creado el cuerpo humano, podemos dar gloria a Dios y realmente decir Dios existe en nuestras células y tenemos ese gran legado de poder cuidar nuestro cuerpo como el templo del Espíritu de Dios. Así que vamos a poner a funcionar uno de los órganos que está formado por millones de células y le entra como 1500 litros de aire. Por eso, si quiere limoncito, vamos por favor a entonar el himno